Te despiertas a las 3 de la mañana. El mundo está en silencio, la ciudad duerme, pero dentro de tu pecho hay una tormenta eléctrica. No hay tigres en tu habitación, no hay espadas apuntando a tu garganta, y sin embargo, tu corazón golpea contra tus costillas como un pájaro enjaulado que huele el humo de un incendio. Sientes ese nudo en el estómago, esa presión invisible. Es el miedo al futuro, el miedo a no ser suficiente, el miedo a que todo lo que has construido se derrumbe mañana por una llamada, un correo electrónico o un error. Vives con una armadura puesta, agotado de estar siempre alerta, vigilando amenazas que solo existen en tu mente. Te han dicho que seas valiente, que luches contra tus miedos. Pero cuanto más luchas, más grandes se vuelven las sombras. Estás cansado de sobrevivir en modo defensa. Lo sé. En los próximos minutos no te daré trucos baratos de motivación. Vamos a viajar al origen mismo del miedo a través de una antigua leyenda del Monte Tai. Una historia que tiene el poder de apagar esa tormenta en tu pecho y cambiar para siempre tu relación con lo desconocido. Si buscas paz en este mundo ruidoso, si sientes que tu alma necesita un descanso de tanta batalla mental, deja un simple gracias en los comentarios o dale un me gusta a este video. No es solo un clic, es una señal que le envías al universo de que estás listo para soltar el control. Ese pequeño gesto ayuda a que este mensaje de calma llegue a 10 almas más que, igual que tú, lo necesitan desesperadamente hoy. Respira profundo. Cierra los ojos un instante si puedes. La historia comienza. Hace más de 2000 años, en el periodo de los reinos combatientes, vivía un hombre llamado General Wei. Wei no era un hombre común. Era una leyenda viviente. Se decía que su piel era de bronce y sus nervios de hielo. Había liderado a 10.000 hombres a través de desiertos abrasadores. Había enfrentado ejércitos que le superaban en número y había salido victorioso sin que le temblara el pulso al sostener su espada. En el campo de batalla, Wei era un dios de la guerra, preciso, letal, indestructible. Sin embargo, el general Wei tenía un secreto vergonzoso que guardaba bajo 7 llaves en lo más profundo de su mansión. Cuando la guerra terminaba y el silencio de la paz llegaba a su hogar, el gran general se desmoronaba. Por las noches, Wei no podía dormir. El más leve crujido de una rama en el jardín le hacía sudar frío. La idea de que el emperador pudiera estar descontento con él le provocaba náuseas. El pensamiento de envejecer, de perder su fuerza, de que sus hijos se enfermaran o de que su fortuna se desvaneciera, lo paralizaba. El hombre que podía mirar a la muerte a los ojos en el campo de batalla, era incapaz de mirar a la vida a los ojos en la paz de su hogar. Su miedo no era a una espada real, su miedo era a la posibilidad, al ¿y si? ¿Y si mañana pierdo mi honor? ¿Y si enfermo? ¿Y si me quedo solo? La ansiedad era un fantasma que se sentaba en su pecho cada noche, robándole el aire. Wei intentó combatirlo como combatía a sus enemigos, con fuerza. Bebía vino fuerte para noquear a su mente. Entrenaba hasta el agotamiento físico para no pensar. Se rodeaba de guardias y murallas altas. Pero el miedo, como el agua, siempre encontraba una grieta por donde filtrarse. Desesperado, al borde de la locura, Wei escuchó hablar de un viejo ermitaño que vivía en la cima del Pico del Loto, una montaña sagrada envuelta en niebla perpetua. Decían que aquel anciano, llamado Maestro Han, poseía el secreto de la mente inmóvil. Wei, el gran general, se quitó su armadura, se vistió con ropas de viajero humilde y subió la montaña. El camino era arduo. El aire se volvía delgado y frío. El olor a pino y tierra húmeda llenaba sus pulmones, pero su mente seguía en el valle.
preocupada por si había dejado la puerta de su casa bien cerrada, por si alguien notaba su ausencia, por si el viaje era una pérdida de tiempo. El miedo le acompañaba en cada paso, susurrándole catástrofes al oído. Al llegar a la cima, Wei esperaba encontrar un templo majestuoso. En su lugar, encontró una simple choza de paja y a un anciano pequeño, de piel arrugada como la corteza de un árbol milenario, sentado al borde de un precipicio vertiginoso. El maestro Han estaba comiendo un melocotón, con los pies colgando sobre el vacío. Abajo, solo había un mar de nubes blancas, una caída de 1000 metros. El general Wei se acercó, manteniendo una distancia prudente del borde. Su corazón ya había empezado a acelerarse solo de ver al anciano allí sentado. «Maestro Han», dijo Wei, intentando que su voz sonara firme. «He venido porque busco el poder para derrotar a mis enemigos invisibles. He conquistado ciudades, pero mi propia mente me tiene bajo asedio. Tengo miedo». El anciano siguió masticando su melocotón. El jugo dulce y pegajoso corría por su barbilla. No miró al general. Miraba a las nubes. «El miedo es un buen sirviente, pero un pésimo amo», dijo el maestro con una voz que sonaba como hojas secas siendo pisadas. «Dices que eres un guerrero. Demuéstralo». El maestro Han se levantó. Con movimientos lentos y fluidos, caminó hacia una roca saliente que se extendía sobre el abismo. Era una lengua de piedra estrecha, cubierta de musgo resbaladizo por la humedad de las nubes. El anciano caminó hasta la punta de la roca. Se dio la vuelta, dando la espalda al vacío infinito, y se quedó allí, sobre un pie, cerrando los ojos. El viento soplaba fuerte, agitando su túnica gris, pero él parecía una extensión de la montaña. Inmóvil, en paz. Abrió un ojo y miró a Wei. «Ven aquí, general. Párate a mi lado. Comparte esta vista conmigo». El general Wei dio un paso adelante y se detuvo. Sus piernas, esas piernas que habían marchado miles de kilómetros, se convirtieron en gelatina. Su respiración se cortó. Miró la roca mojada, miró el abismo blanco. Su mente, esa gran narradora de tragedias, empezó a gritarle: «Resbalarás. El musgo es traicionero. El viento te empujará. Morirás y nadie encontrará tu cuerpo. Serás una mancha en las rocas de abajo». El terror físico lo invadió. Sudor frío, mareo, vértigo. Wei cayó de rodillas, aferrándose a la hierba de la seguridad, lejos del borde. «No puedo», gritó el general. «Es una locura. Es una muerte segura». El maestro Han bajó de la roca con la ligereza de un gorrión. Caminó hasta donde estaba el general, temblando en el suelo seguro. El anciano sonrió, una sonrisa desdentada y compasiva. «Eres curioso, general», dijo el maestro. «En la guerra te enfrentas a lanzas y flechas que realmente pueden matarte, y no tiemblas. Aquí te enfrentas a una roca sólida que ha estado aquí 10.000 años, y te derrumbas». «La roca es peligrosa», se defendió Wei. «La roca es solo piedra». «El peligro no está en la roca», dijo el maestro, tocando con un dedo el pecho acorazado de Wei. «El abismo no está ahí abajo, general. El abismo está aquí adentro». El maestro Han hizo un gesto para que Wei lo siguiera a una parte más plana y segura de la cima. Allí, en el suelo, había un tablón de madera, largo y estrecho, exactamente del mismo tamaño y anchura que la roca saliente del precipicio. «Camina sobre este tablón», ordenó el maestro. Wei lo miró confundido. El tablón estaba en el suelo, rodeado de hierba suave. No había peligro. El general subió al tablón y caminó de un extremo a otro con perfecta elegancia, equilibrio y rapidez. Lo hizo de espaldas, lo hizo saltando. «¿Ves?», dijo Wei. «Tengo equilibrio. Soy ágil. El problema no soy yo, el problema es el precipicio».
El maestro Han negó con la cabeza y se sentó en una piedra. Escucha bien, porque esta es la lección que has venido a buscar. Tu capacidad física para caminar sobre la roca del precipicio es exactamente la misma que tu capacidad para caminar sobre este tablón en el suelo. Tus músculos son los mismos. Tu equilibrio es el mismo. La anchura del camino es la misma. El maestro hizo una pausa y dejó que el silencio de la montaña hablara. Pero cuando el tablón está en el suelo, tu mente está aquí, en el presente. Simplemente caminas. Acción pura. Wu Wei. Cuando la roca está sobre el abismo, tu mente ya no está caminando. Tu mente ha viajado al futuro. Tu mente está imaginando la caída. Tu mente está viviendo tu muerte antes de que ocurra. El miedo, general, no es una reacción al presente. El miedo es la arrogancia de creer que puedes vivir el futuro antes de que llegue. Wei se quedó atónito. ¿La arrogancia?, preguntó. Sí. Crees que sabes lo que va a pasar. Voy a caer. Eso es una fantasía. Estás aquí, de pie, respirando. Pero tú has decidido habitar en una catástrofe imaginaria. Has abandonado tu cuerpo en el presente para vivir en un futuro terrorífico que tú mismo has fabricado. El general Wei bajó la cabeza. Entonces, ¿cómo lo detengo? ¿Cómo mato al miedo? El maestro Han soltó una carcajada que resonó en el valle. Ahí está tu error de soldado. Quieres matar al miedo. Quieres decapitarlo como a un enemigo. Pero no puedes matar lo que es humo. Si golpeas la niebla con tu espada, solo te cansarás y la niebla seguirá ahí. El maestro se levantó y tomó un cuenco de agua. Observa el agua, general. Si la golpeo con mi mano. El maestro golpeó el agua, que salpicó caóticamente. Se agita, se vuelve turbia. No puedo ver el fondo, pero si la dejo estar... El maestro retiró la mano y dejó el cuenco quieto. Poco a poco, el agua se calmó. El sedimento bajó al fondo. El agua se volvió cristalina, reflejando el cielo azul. General, continuó el anciano, has pasado tu vida endureciéndote. Has construido una presa rígida para contener el río de tus emociones, pero el Tao nos enseña que lo rígido se rompe. Solo lo flexible perdura. Tienes miedo porque te aferras. Te aferras a tu vida, a tu imagen de general invencible, a tus posesiones. Eres como un hombre que cae por un río y trata de agarrarse a las rocas afiladas para no ser arrastrado. Te cortas, te golpeas, sufres. ¿Qué debo hacer entonces?, susurró Wei, con lágrimas en los ojos que jamás habría mostrado a sus soldados. Suéltate, dijo el maestro. Deja de agarrarte a las rocas, deja de intentar controlar el flujo del río. Entiende que tú eres el río. El maestro le propuso un último ejercicio. Cierra los ojos, general. Imagina tu peor miedo, esa catástrofe que te mantiene despierto a las 3 de la mañana. Visualízala claramente. Pierdes tu rango. Te desprecian, enfermas. Todo se acaba. Wei tembló. Su respiración se aceleró. El monstruo estaba ahí. Ahora, dijo la voz suave del maestro, no luches contra esa imagen, no intentes cambiarla. No te digas todo saldrá bien. Simplemente mírala, dale la bienvenida, dile al miedo. Te veo, estás aquí, eres parte de mí. Wei lo hizo. Dejó de tensar los músculos, dejó de intentar empujar el pensamiento fuera de su cabeza. Dejó que el miedo entrara, como una visita oscura en su casa. Y ocurrió algo milagroso. Al dejar de empujar contra el miedo, la presión desapareció. El miedo seguía ahí, pero ya no le asfixiaba. Se había convertido en una sensación más, como el frío en la piel o el sonido del viento. El miedo es energía, explicó el maestro. Cuando te resistes a él, lo conviertes en un muro sólido. Cuando lo aceptas, cuando te vuelves transparente como el agua, el miedo te atraviesa. Pasa a través de ti y sale por el otro lado, dejándote limpio.
Wei abrió los ojos. Miró el precipicio. Seguía siendo alto, seguía siendo peligroso. Pero la sensación de vértigo en su estómago se había transformado. Ya no era un grito de pánico. Era una vibración de alerta, una energía eléctrica. El vértigo, dijo Wei lentamente, es solo mi cuerpo diciéndome, presta atención. No me está diciendo no lo hagas, me está diciendo, hazlo con conciencia plena. Exacto, asintió el maestro. El miedo transformado se convierte en presencia. Wei no caminó ese día sobre la roca saliente. No necesitaba hacerlo para probar nada. Bajó la montaña, pero no bajó como el general de acero. Bajó como un hombre de agua. Entendió que la verdadera valentía no es la ausencia de miedo, sino la capacidad de actuar con fluidez y aceptación mientras el miedo está presente. Se dice que el general Wei nunca volvió a perder el sueño. Cuando las preocupaciones llegaban por la noche, no cerraba la puerta. Las invitaba a sentarse, les servía té en su mente, las observaba sin juzgar, y eventualmente, aburridas de no encontrar resistencia, las preocupaciones se marchaban solas antes del amanecer. Amigo mío, amiga mía, tú no eres un general de la antigua China, pero tu batalla es la misma. El precipicio del maestro Han toma muchas formas en tu vida moderna. Es el momento antes de pedir ese aumento de sueldo. Es el instante antes de decirle a alguien, te quiero o me voy. Es la revisión médica. Es mirar tu cuenta bancaria a fin de mes. Tu mente, condicionada por la evolución para sobrevivir, hace lo mismo que hizo la mente de Wei. Viaja al futuro, fabrica una catástrofe, me dirán que no, me quedaré solo, estaré en la ruina, y reacciona físicamente en el presente como si la catástrofe ya estuviera ocurriendo. Eso es la ansiedad, sufrir dos veces, una en tu imaginación y otra, quizás, en la realidad. Pero como dijo Séneca, y como sabían los taoístas, sufrimos más en la imaginación que en la realidad. ¿Cómo aplicamos la sabiduría del maestro Han mañana mismo cuando sientas ese nudo en el estómago? Aquí tienes la triada del agua. 1. Observa el tablón en el suelo. Cuando el miedo te paralice ante una tarea, recuerda la lección del tablón. Tu capacidad para escribir ese correo, para tener esa conversación o para hacer ese trabajo es la misma hoy que ayer. El miedo te hace creer que la tarea es un precipicio mortal, pero en realidad es solo un tablón en el suelo. Tienes las habilidades. Lo que te falta no es capacidad, es presencia. Regresa al ahora. En este preciso segundo, ¿estás bien? Sí. Entonces camina. 2. Practica el no hacer, Wu Wei, con tus emociones. La psicología moderna lo llama aceptación radical o defusión cognitiva. El Tao lo llama Wu Wei. Cuando llegue el pensamiento aterrador, todo va a salir mal. Tu instinto es luchar contra él, negarlo o distraerte con el teléfono. Eso es golpear el agua del cuenco. Solo creas más turbulencia. En su lugar, haz lo contrario. Detente, siéntelo. Di mentalmente, aquí está el miedo. Hola, miedo. Veo que estás tratando de protegerme. No te identifiques con él. Tú eres el cielo azul. El miedo es solo una nube pasando. Deja que pase. 3. Transforma el y sí en lo que es. El miedo vive en el y sí. El Tao vive en lo que es. Cada vez que tu mente diga ¿y si me despiden?, respóndele con un hecho del presente. Estoy sentado, estoy respirando, tengo salud, tengo capacidad de adaptación. El maestro Han le enseñó a Wei que la seguridad no proviene de controlar el futuro. Eso es imposible. Sino de confiar en tu capacidad de navegar lo que sea que venga, como el agua se adapta a cualquier recipiente. No necesitas ser de acero. El acero se rompe bajo presión, sé como el agua. El agua cede ante la roca, pero con el tiempo la atraviesa. El agua no se rompe, fluye.
Si tienes miedo, fluye con el miedo, no contra él. Úsalo como combustible para estar más alerta, más vivo, más presente. La vida no es un problema a resolver, ni una batalla a ganar. Es un misterio a vivir. El miedo es solo el vértigo de la libertad. Es la señal de que estás ante una oportunidad de expandirte. No intentes eliminar tus sombras, solo necesitas encender tu propia luz interna. La luz de la conciencia. Donde hay luz, la sombra no puede dañarte, solo puede definirte. Llévate este mantra contigo para la próxima vez que te despiertes a las 3 de la mañana o que sientas temblar tus rodillas ante un desafío. No soy la roca que resiste, soy el agua que fluye. El miedo me atraviesa, pero no me detiene. Repítelo. Soy el agua que fluye. Si esta historia ha calmado un poco las aguas de tu mente, si has encontrado un refugio en estas palabras, te invito a que te unas a nuestra comunidad de viajeros. Suscríbete al canal Más allá del Yin y el Yang. Aquí no buscamos la perfección, buscamos la autenticidad. Cada semana traeremos una nueva brújula antigua para navegar los mapas modernos. Activa la campana, no para añadir más ruido a tu vida, sino para recordarte volver a tu centro. Gracias por tu tiempo, que es lo más valioso que tienes. Que encuentres el equilibrio en el caos. Hasta la próxima.